Saludos, mis estimados participantes. Bueno, nos toca en esta oportunidad la Cátedra de Psicología de la Salud, su facilitador, Francisco Hernández. Vamos a estar paseándonos por esta, se pudiera decir, bastante nueva, esta área de la psicología y que sin duda en la actualidad es muy, muy, muy necesaria. Entonces vamos a dar comienzo al desarrollo de nuestra unidad. Cuando hablamos de psicología de la salud, nos tenemos que remontar un poco al pasado. Y era cuando la psicología no tomaba en cuenta muchos aspectos, ¿no? Eh, Ahora podemos ver que podemos trabajar la parte preventiva. Una de las cosas que me gusta mucho de esta área de la psicología es que podemos nosotros prevenir ciertas condiciones. Y creo que es lo ideal, trabajar desde la prevención. Antiguamente estaban separadas la salud con la psicología. Se creía y se tenía el desconocimiento total de que iban de la mano. Si yo sufro alguna enfermedad, por supuesto, eso me va a afectar psicológicamente. Y si tengo alguna afección psicológica, eso me va a afectar también la parte de mi salud física. Entonces, desde el siglo pasado para acá se ha venido desarrollando estos avances donde nos hemos dado cuenta que hay una relación, un vínculo bastante estrecho y cercano con respecto a ambos temas, la salud y la psicología. De esta manera pudimos ver cómo surgieron eh, algunos diagnósticos y algunos procesos donde se pudo evidenciar de manera científica que necesitamos tener niveles de salud mental óptimos y eso va a coayudar a que podamos tener también una salud física completa. Entonces, podemos decir que ¿cuál es el objetivo principal de esta rama de la psicología? Es que podamos tener esas herramientas preventivas para poder así enfrentar algunas situaciones o patologías que se van a presentar en el devenir de nuestra vida. Debemos fortalecer, por supuesto, en nuestros pacientes esa responsabilidad de cumplir cada una de las indicaciones que se le dan de los tratamientos. Hago un paréntesis acá porque es importante que nosotros como psicólogos le demos a entender con claridad, de manera contundente a nuestros pacientes, que el éxito de lo que se está comenzando, de este camino, muchas veces largo y complejo, va a depender en gran mayoría de la persona. Muchas veces, y es lamentable cuando escucho a personas decir, no, el psicólogo tal no me ayudó o no sirve. Pero lo que muchas personas no ven o no entienden es que si yo voy para que alguien me dé s- ciertas directrices para superar un problema y no las cumplo, por supuesto, no es la persona que está dando la instrucción, soy yo que no las estoy cumpliendo. Entonces, es importante resaltar ese punto, el cumplimiento y la responsabilidad que tiene el paciente de cumplir con el tratamiento. Normalmente le doy el ejemplo de que si usted va a un médico porque tiene una infección y le manda un antibiótico, pero usted no se toma ese sino otro, o se toma ese en diferentes horas cuando usted se acuerda o quiere, para un día, otro no, no le va a hacer efecto. Y no puede decir que es el médico tratante, que es el que tiene la deficiencia de conocimiento del tratamiento. Igualmente sucede con nosotros. Entonces es importante que ustedes como futuros colegas
le hagan entender a su paciente que el éxito está en el cumplimiento del tratamiento. Cuando vamos a desarrollar ya un concepto, nos basamos en Francisco Morales, que refiere esta rama como que es aplicada a la psicología y se dedica al estudio de los componentes subjetivos y del comportamiento del proceso salud-enfermedad y de la atención en la salud. Cuando hablamos de la parte preventiva, se puede decir que nosotros deberíamos estar dentro de ese grupo de personas que tratan de prever las situaciones de las enfermedades a través de nuestro tratamiento psicológico. El cuidado que nosotros tengamos de la parte emocional, de la parte sentimental, para que así no tengamos ningún tipo de consecuencia en nuestra salud física. Pero, ¿qué sucede si la persona ya padece una enfermedad o es diagnosticada? ¿Dónde o qué función ocupa la psicología de la salud? Ella está interesada y profundiza su aplicación en los procesos psicológicos que van a participar en la determinación del estado de salud, tanto como la persona enferma, como el que está en riesgo de enfermarse, y aquellos que están ya o en tratamiento o en recuperación. Entonces, ¿qué hace la psicología de la salud? Va de la mano con el paciente cuando ya es diagnosticado para sobrellevar la situación. Vemos cómo una enfermedad puede transformar de manera drástica la rutina diaria de una persona. Podemos ver cómo esto va a afectar eh, a su entorno más cercano, porque no es fácil cuando tenemos un familiar que muchas veces sin tener ningún tipo de dolencia, sino en un chequeo rutinario, es diagnosticado con una enfermedad. En el peor de los casos, en una enfermedad terminal, y eso causa en todo el entorno familiar una situación bastante compleja. Profe, Ah, disculpe una pregunta con respecto a eso. dígame, no se preocupe. Este, por ejemplo, ¿cómo se maneja un paciente que es diagnosticado con cáncer? Se debe hacer un tratamiento, pero bueno, conociendo la situación que se vive en nuestro país, una persona que no tiene dinero, no tiene familia que lo cuide o la cuide, es en una situación muy vulnerable y bueno, está negada a hacerse tratamiento porque sencillamente tiene miedo a no tener el dinero para cubrir el tratamiento, no tiene o sea, ningún tipo de condición para hacerlo, ni alimentación, ni nada. En ese caso, ¿cómo se aborda ese tipo de paciente? O sea, ¿o qué sería lo ideal que se le puede aplicar? Ok, en ese caso, según como lo plantea Aurelia, ya de parte del psicólogo sería una ayuda social. ¿Por qué? Porque por el planteamiento que haces de pobreza extrema o de la situación de la persona, tampoco tendría para pagar un tipo de ayuda psicológica. Es una situación compleja porque me dices que no tiene familiar y por supuesto estamos hablando del entorno país. Creo que primero con esta persona se tendría que trabajar más de una vez a la semana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a ver eh, que se va a ir degradando su condición, quizás no tanto física de una manera rápida, pero sí de una manera emocional. Y sabemos que estudios comprobados que todos tenemos células cancerígenas, ¿ok? En nuestro cuerpo, pero se activan es por los niveles de estrés. Las personas malhumoradas, depresivas, ansiosas, que se estresan mucho, tienden a desarrollar o que se le desarrolle este tipo de células. En el caso que tú planteas, eh, creo que la mejor opción es bajar esos niveles.
¿Cómo? Mandándolos a hacer actividades al aire libre. ¿Por qué? Porque vamos a tratar es de darle una mayor calidad de vida. No vamos a poder ayudar ni en el tratamiento ni en la cura de la enfermedad. Aunque normalmente ahorita muchas de las personas que padecen cáncer tienen opciones, ¿no? Ahí ya no es hace unas 2 o 3 décadas que la persona al diagnosticar de cáncer, al igual que en su momento el SIDA, ya era un diagnóstico de muerte. De hecho, tengo una hermana que pasó por esa situación y lo superó bastante bien. Pero en este caso, ya sea el que tú plantees que es bastante extremo, o alguien que pudiera hacerse el tratamiento, que ya está en tratamiento, es explicarle que su estado de ánimo es el porcentaje más alto del éxito del tratamiento químico. Y en muchos casos pudiera no quizás revertirse, pero sí eh, que vaya un paso más lento el proceso del cáncer. Depende cómo la persona lo tome. Y yo lo haría de esa manera, o sea, un acompañamiento cercano, 2 sesiones por semana y dándole a entender a esta persona que depende mucho de sus niveles emocionales el avance o no de la enfermedad. Sabemos que esta situación quizás que vivimos, si no hay el medicamento a nivel estadal, hay droguerías que la tienen, pero muy alto costo. Entonces, cuando no tiene la persona familia, de verdad que se hace casi imposible uno poder hacer otro tipo de ayuda, sino el acompañamiento para que la persona entienda que tiene que tener la mayor tranquilidad posible. Una de las cosas más importantes es y que yo hago con muchos de mis pacientes, es exponerlo en la naturaleza, o sea, el caminar, el pasear, no sé si allí escuchan los pajaritos. Yo vivo en una zona, en una parcela grande, árboles, montañas, ríos, de aquí puedo escucharlo. Esos niveles de paz y tranquilidad van a ayudar mucho a una persona enferma y sana también. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a el estrés del día, los carros, el smog, el ruido, la gente. Y a pesar de creer que estamos acostumbrados, nuestro cerebro necesita ese tiempo de silencio, de soledad, de tranquilidad. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado que llegan a su casa si no hay nadie, o los que viven solos y de inmediato prenden o el televisor o el radio. Es el cerebro acostumbrado al ruido, a la bullicia, al movimiento. Y no es bueno porque el cerebro necesita un tiempo de tranquilidad, de silencio y de paz. Es más, nosotros como seres humanos necesitamos nuestro tiempo a solas. Cuando una persona me dice a mí que no me gusta la soledad o no puedo estar sola, me preocupa porque, o sea, no se disfruta a sí misma. O sea, necesito tener un radio prendido, un televisor, algo que haga ruido porque mis pensamientos, mi soledad, yo solo no me es cómodo. Y bueno, eso es una alerta allí que se presenta. Vamos a seguir avanzando un poco acá. Em, Vamos a hablar sobre esto, las investigaciones sobre la salud. El Estado o todos los países a nivel mundial tienen planes de salud preventiva. Es allí donde hace énfasis la psicología de la salud, donde trabaja para que la calidad de vida del individuo sea mucho mayor. Estas investigaciones a nivel mundial proporcionan una atención médica integral de calidad. Y bueno, sé que muchos de ustedes pudieran pensar que eso no existe aquí, pero sí, al menos en teoría, existen planes y trabajos preventivos de salud. ¿Qué debemos nosotros hacer como estudiantes de la conducta humana? Bueno,
hacerlo al menos en nuestro entorno, tratar de tener esa parte preventiva y darnos cuenta, primero nosotros mismos. Siempre hago énfasis en esto que mi primer paciente soy yo, o sea, yo debo saber que estoy bien, debo corregir las cosas que veo que son insuficientes y a veces nos esforzamos mucho, nos exigimos mucho, invertimos no mucho, sino todo el tiempo en actividades estresantes. Bueno, usted podrá decir, bueno, es que la situación país tengo que trabajar, 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 porque si no, ¿qué hago? Pero definitivamente hay que dar un detenernos y decir, voy a tomarme unas horas, si no puedo un día, tomarme unas horas para desconectarme. Ese desconectar significa también del teléfono, que es un mal que ahorita nos aqueja, que es mucha información. Nuestro cerebro no tiene capacidad de analizar toda la información y eso hace que se ralentice el cerebro porque no hay un nivel de concentración óptimo. Estudios han revelado que de 45 minutos de concentración que podíamos tener nosotros, ha bajado a un nivel alarmante de 17 minutos. O sea que no podemos estar más de 17 minutos concentrados en algo sin no pensar en revisar, el teléfono no ha vibrado, voy a responder un WhatsApp. ¿Qué pasaría que, oye, me quedaría sin saldo, no tengo ningún mensaje? Y eso también ha hecho que la parte cognitiva se vea afectada. Cuando hablamos o seguimos hablando de estos programas preventivos que cada país tiene, el problema es la difusión. La difusión no se dan a conocer. La comunidad debería estar involucrada con cada uno de estos programas para poder así eh, darle impulso o hacerle seguimiento a cada uno de ellos. ¿Qué es esta investigación? Se lleva a cabo en cada sector, en cada comunidad, en cada municipio, estado, país y continente, con la finalidad de adquirir un conocimiento acerca de los problemas de salud y posibles soluciones de cada sector. ¿Por qué? Porque no podríamos hablar eh, que los problemas de salud de una comunidad del centro de un estado vaya a ser igual a los problemas de salud que presenta una zona foránea. Como en el caso que yo les decía, aquí en la zona donde yo vivo, mi patio es un río. Eh, Puede haber afecciones de algunos zancudos infectados, lo que no puede pasar en la ciudad. En la ciudad puede haber algunas dificultades respiratorias por la contaminación, cosas que no sucede aquí. Entonces, esa investigación de la cual es responsable el Estado, identifica cada uno de los problemas que afectan a esa comunidad. Y cuando decimos que ellas requieren hacer el estudio con la finalidad de adquirir conocimiento, cuando usamos esta palabra adquirir, se pone de manifiesto que cada uno de estos investigadores deberían saber la respuesta a cada una de las preguntas de las situaciones que se presentan en la comunidad. Esto se pudiera evidenciar haciendo o llevando un, un registro en cada uno de los centros de salud público y privado, cuál es la enfermedad más recurrente en esa zona. ¿Para qué? Para así poder aplicar estrategias y tratar de sopesar o disminuir cada una de estas situaciones. Es de suma importancia que cada una de estas estrategias o lineamientos que se aplican para cada una de estas enfermedades se cumpla de manera cabal. Es por eso que las investigaciones con respecto a este tema de salud vienen enfocadas en un ámbito local, ya que no se podría hacer de otra manera porque, como ya he referido y dado el ejemplo, cada sector o cada comunidad tiene una situación diferente con respecto a las afecciones de salud. Hablamos como cada uno estaba aquí en un estado, Mérida,
Puerto La Cruz, Caracas, Aragua. Eh, Se ha hecho en estudios, se ha comprobado que las zonas cálidas, los países con un ambiente cálido, son más propensos a la agresividad. Su población, los delitos, las situaciones en los países cálidos son más agresivos. En caso contrario, en los países o estados fríos, muy pocos son los delitos o las situaciones de problemas atroces. Como podríamos ver, quizás en Caracas la gente es más acelerada, se mueve, camina por la acera, el metro, toda aquella eh, turbulencia que para ellos es normal, es su día a día. Pero si nos trasladamos a Mérida, la persona es más amable, más calmada, lleva un estilo de vida más tranquilo y eso está dado por el entorno, por el ambiente, hasta el clima afecta en cada uno de nosotros. Por supuesto, toda regla tiene su excepción, porque muchas veces, bueno, hay personas, no, pero qué sé yo, mi tío es de Caracas y es muy tranquilo, muy paciente. O pudiera una persona decir que tiene familiares o es de Mérida y es muy agresivo y acelerado. Pero cada regla tiene su excepción. Cuando nos vamos a los aspectos preventivos y estos de promoción de la salud, podemos ver que Morales en el año 1999 hace una propuesta y es que abordar este tipo de atención con base en las problemáticas de los grupos específicos de acuerdo con la distribución del ciclo de vida. Y este hace énfasis en la atención de algunos temas en los que los factores psicológicos tienen una incidencia preponderante. Entonces, Morales hace una división de los niveles de salud, pero él lo distribuye por ciclos de vida. Vamos a estar mencionándolos y dándole una breve explicación a cada uno de ellos. Él menciona como primer punto la salud reproductiva. Él menciona que alrededor de la cual son frecuentes estas problemáticas, como lo son los embarazos no deseados, los embarazos en las adolescentes, los abortos inducidos y el alto riesgo que estos traen, y la violencia física, psicológica, entre muchos otros. Podemos ver, y vamos a hablar de nuestro país, que a partir de que las niñas ya tienen una edad reproductiva, luego que se desarrollan, vemos es muy alarmante ver cómo en muchas de las zonas, normalmente en las barriadas, vemos niñas, y tenemos casos de niñas de 13 años embarazadas, niñas de 17 años con ya dos hijos. ¿Esto a qué se refiere? Que aunque haya políticas de salud, no se aplican. Planificación familiar, eh, formación educativa para la prevención de enfermedades o de embarazos no deseados. Y esto va a traer unas consecuencias muy graves. Primero, cuando en un entorno familiar no se planifica otro miembro y una niña va a tener un niño, ya la carga de la madre va a ser doble, o sea, no solamente va a cuidar y a criar a su hija, sino también a su nieto. Esto, eh, aunque quizás suene, no sé, podría decir despectivo, pero es una realidad bastante clara, es que normalmente estos casos se ven en los barrios donde muchas de las niñas, aun siendo menores de edad, salen embarazadas. Esto no se ve tanto, quizás en una zona de clase media o media alta, algunas de estas ya extintas, ¿no?
pero porque es por los niveles educativos, quizás no es por la parte preventiva de los programas estatales, sino porque sus padres tienen un nivel de estudio, de formación o un nivel moral diferente a las personas que puedan vivir en un barrio. Y hago de nuevo la salvedad. Toda regla tiene su excepción. Yo estoy hablando en lo que habla la mayor, en términos generales, el porcentaje o el grueso de las situaciones es así. Otra de las situaciones que nos menciona Morales es la salud de los niños, con problemas como los inadecuados patrones de crianza, maltrato, abuso físico y sexual, dificultades de aprendizaje, entre otros. Aquí vamos a hacer de nuevo la comparación. Em, los patrones de crianza de un niño que se cría o crece en un entorno donde papá y mamá son productivos, llevan una buena relación y tengo, qué sé yo, otro hermano, son dos hijos, no es igual ese nivel de crianza, esos patrones de crianza que yo le voy a aplicar a dos hijos que una madre soltera con cinco hijos que tiene que salir a la calle a trabajar y esos niños prácticamente no tienen patrones de crianza, se crían solos. Estos patrones inadecuados van a hacer que en unos años estos niños repitan la historia. Las niñas salgan embarazadas a corta edad, los niños tomen un camino equivocado, sean antisociales, consuman algún tipo de producto psicoactivo y esto va a redundar definitivamente de manera negativa en nuestra sociedad. Y cuando hablamos de maltrato y abuso físico, vamos a ir primero con el abuso físico, es cuando estos padres que tienen solo dos hijos, tienen un nivel académico o económico estable, pueden dar ciertas instrucciones, ¿no? De manera calmada, hablarle de una manera reflexiva a sus hijos, a diferencia del mismo ejemplo de esta madre que tiene cinco hijos, llega del trabajo cansada, la casa sucia, entre ellos peleando, discusiones, y no va a tener control. Llega el momento donde ella estalla, los grita, les dice palabras soeces, altisonantes, los maltrata físicamente. Y en los abusos sexuales eh, se ve mucho en estas zonas también porque por el mismo hecho de que los niños están en la calle, van a los vecinos a pedir comida, la mamá pasa todo el día trabajando y están expuestos pues a este tipo de situaciones. Y cuando hablamos de la parte académica, mucho más. No es igual prestar atención, enseñar a dos niños que a cinco. El problema económico, ¿no? El estrés de comprar útiles, de comprar uniformes, de quizás pagar un colegio si quiere un nivel mayor de educación o de formación. Esto va a hacer que muchos de estos niños no vayan a la escuela, no estén escolarizados. Y por supuesto, una persona que no estudia, que está en la calle, sus resultados no van a ser los más positivos. Luego, estos niños pasan a otra etapa y es donde Morales habla de este ciclo de vida que ya es la salud de los adolescentes. Vienen las dificultades como consumo de sustancias psicoactivas, el aumento de la accidentalidad, las dificultades de adaptación en el entorno familiar y escolar, entre otras muchas causas. Cuando llegamos a este ciclo de vida, ya venimos arrastrando situaciones que han hecho que yo sea el adolescente que soy hoy. Cuando en mi casa lo que vi fue abuso, cuando supe que no fui planificado, cuando mi mamá es tan inmadura como yo,
cuando no tuve una crianza ni una formación adecuada, no estoy escolarizado y llego a la adolescencia, lo más probable, en la mayoría de los casos, es que estos jóvenes terminen en el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Por qué aumenta la accidentalidad según lo manifiesta Morales? Porque, y ahorita me imagino que la situación se ha exacerbado en la mayoría de los estados con el tema de las motos. Vemos jóvenes, muy jóvenes en las calles que han adquirido una moto y, bueno, suben los niveles de accidentalidad. ¿Por qué? Porque hay imprudencia, impericia, hay mezcla de estas dos con alcohol, sustancias psicoactivas, y el resultado normalmente es accidente, en muchos de los casos mortales. Vemos como ahorita creo que el índice más alto de mortalidad es la accidentalidad en vehículos de dos ruedas. Lamentablemente vemos como a diario muchos de nuestros jóvenes pierden la vida a través de ellos. Entonces, estos jóvenes, estos adolescentes, se les hace muy complicado adaptarse a su entorno familiar y escolar. Luego seguimos con la salud de los adultos. Vemos ya cómo en este tema el psicólogo puede atender asuntos como la pérdida o el ajuste a las situaciones vitales, algunos estilos de vida no saludables que van a repercutir en enfermedades agudas, perdón, o crónicas que hacen aparición en esta edad. Ahí es donde uno de manera coloquial dice que, bueno, pasa factura, ¿no? El estilo de vida que llevemos nosotros. Cuando desde la juventud no llevamos una vida sana, saludable, cuando tenemos estilos de vida errados, no se duermen las horas necesarias, no hay una alimentación balanceada, eh, se exagera el consumo de azúcar, el uso de grasa, el consumo de aceite. Llega el momento a esta edad donde empiezan a aparecer las enfermedades agudas o crónicas. Cuando hacemos un examen vemos cómo muchas personas padecen de diabetes, de obesidad, y cuando usted ve y estudia cada una de estas enfermedades son autoproducidas en la mayoría de los casos, porque llevamos estilos de vida no sanos. Entonces creo que cada uno de nosotros está a tiempo de reflexionar para que a posterior nosotros como psicólogos pudiéramos dar un consejo oportuno a cada uno de nuestros pacientes que, que llevan esos estilos de vida erráticos. Una de las situaciones más difíciles que se nos presentan a nosotros, y quizás somos parte de esa realidad, es que somos adictos al azúcar. Entonces, esa adicción es más fuerte quizás dejar el consumo de algún estupefaciente que el mismo consumo de azúcar. Y pudieran ustedes bien hacerlo como prueba. Le dejo allí dos tareas más, contraria o extra a las que les dejé en la otra cátedra. Dos cosas, hagan una prueba. Es importante que ustedes se conozcan, se analicen, se corrijan. Para mí eso es vital como estudiantes de la conducta humana. Tomen un día y decídanse qué día lo pueden hacer, propio de sus actividades que lo permitan. Usted va a apagar su teléfono 24 horas. O sea, se va a olvidar que existe. Lo apagó hoy a las 6 de la tarde y lo prendió mañana a las 6 de la tarde. De inmediato el cerebro dice, no, pero una emergencia, me llaman, el trabajo, pero es simplemente su cerebro engañándolo. O decida
voy a durar 3 días sin consumir azúcar, ni en los jugos, ni en el café, ni refrescos, ni galletas, ni chocolate, nada, 3 días. Si lo intenta, usted va a ver los niveles de ansiedad que va a presentar y se va a dar cuenta de dos cosas. Una, que se ha vuelto un tecnópata, adicto al teléfono. Y dos, que es adicto al consumo de azúcar. Y si es así, si logra hacer la tarea y determinar eso, empiece a trabajar en usted, en corregir esas cosas, en tener dominio propio. Porque bueno, los pensamientos están en medio nuestro, los sentimientos están en nosotros, pero son positivos todos, hasta la tristeza, la rabia, el miedo. Son sentimientos positivos que debemos nosotros controlar, no controlarnos ellos a nosotros. Y ya para terminar, hablamos de la salud de los adultos mayores. Ya aquí tienen múltiples problemas donde incide lo psicológico, como son las pérdidas múltiples propias de esta edad, ya que una persona ya 70 80 años, sus amigos empiezan a morir y el pensamiento, la preocupación de esta persona es que, bueno, ya me va a tocar a mí, me estoy quedando solo. También vemos el aumento en las limitaciones que imponen las enfermedades crónicas. Ya no tengo la misma fuerza, la misma movilidad, la misma independencia. También uno de los problemas de este ciclo vital es el aislamiento social y esto hace que nuestros adultos mayores, nuestros abuelos, se sientan desplazados porque ya nadie habla con ellos, no los atienden y eso hace que disminuya la propia autoestima porque ya se sienten desplazados. De verdad que esta materia, sé que si siguen investigando o profundizando, les va a ser muy útil en la práctica de la profesión. Van a ayudar a muchas personas y, por supuesto, si la aplican ustedes, va a ser de mucha ayuda en su entorno, tanto personal como familiar. Sé que cada uno de ustedes va a ser un psicólogo exitoso y bueno, le deseo lo mejor. Nos seguimos comunicando, por supuesto, por el